asesinada días antes de que el fiscal Marcelo Pecci, y tampoco no hay mayor información con relación a los autores. Pasando a otro tema y que hacen alusión a los hermanos Correa, Dionisio y Teresio Correa, quienes deben de enfrentar un nuevo juicio oral y público, ya que se ha anulado la resolución del Tribunal de Sentencia en su momento, quienes habían resuelto absolverlos. Sin embargo, en este caso, posteriormente fue anulada dicha decisión y se ha fijado nueva fecha de juicio oral y público. Y estamos en comunicación con relación a este tema con la defensora pública Liz Paola Mongelos. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Perla, y a tu audiencia también. Doc Saliendo de un juicio oral en Luque, Perla. ah, Doctora, me pasaban el dato de que ya hay fecha e inclusive tribunal para nuevamente llevar a juicio oral y público a los hermanos Dionisio y Teresio Correa. Sí, justamente para ponernos un poco en contexto el caso, recordás que había salido el auto interlocutorio de la Cámara que anulaba la sentencia absolutoria del juicio oral, ¿verdad? Sí. Por la falta de firma en tiempo de uno de los miembros del tribunal sentenciador, ¿verdad? Entonces, en aquel momento había planteado ante la sala penal un recurso extraordinario de casación, que si bien, bueno, habíamos discutido, creo que al respecto, si procede o no la casación en Mm. reenvío, y justamente estuve mucho reflexionando, teniendo en cuenta que en caso similar se le juzgó al doctor Sindulfo Blanco, ¿verdad?, por resolución, por haber hecho o haber admitido casación en reenvío, y bueno, sabemos todos, es de público conocimiento el resultado del juicio, ¿verdad? Ujú. Y estuve investigando un poco también cuál sería la posición de la actual sala penal respecto a la admisibilidad de una casación contra resoluciones que declaran el reenvío, ¿verdad? Anulan la sentencia de primera instancia y resuelven el reenvío. Y es así que a la fecha tengo la esperanza y la firme convicción de que la Corte analice particularmente este caso, ¿verdad? Que tiene una connotación particular en el sentido de que la Fiscalía había apelado la sentencia de primera instancia, la absolvía y le declaraba inocente a estas personas, eh, pese a que la propia Fiscalía pidió la absolución, ¿verdad? Entonces, sobre esa base siempre atacamos la ausencia de un agravio justificado que como requisito de recurribilidad o requisito de todo medio de impugnación, ¿verdad? Siempre expresar un agravio, y ante la ausencia del mismo, bueno, no debería haber sido declarado admisible luego por el Tribunal de Apelación. Sin embargo, lo estudió y anuló finalmente la sentencia de primera instancia por la firma eh, extemporánea de uno de los miembros, ¿verdad? Entonces, esos son los condimentos específicos y particulares de este caso que ahora en teoría está para el estudio de la Corte Suprema de Justicia en admisibilidad con más precisión. Pero con independencia, por algún motivo, el día de ayer me notifican de un tribunal de sentencia de Fernando de la Mora, presidido por el doctor Pedro Nasser, y como miembros la jueza Rilcy Ortiz y la jueza Natalia Muñoz, de que fijan convocatoria de juicio oral para el 20 de junio a las 8:30 en un tribunal de Fernando de la Mora, ¿verdad? Entonces, sobre eso, atenta a esa notificación, lo que hice fue formular manifestaciones y comunicar que he presentado un recurso extraordinario, adjunté la constancia de presentación, que es vía electrónica, y bueno, de hecho, estoy a la espera de lo que resuelva este tribunal de sentencia de Fernando de la Mora, teniendo en cuenta la comunicación escrita que hice, ¿verdad? Y también teniendo en cuenta que a la fecha la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no ha resuelto el recurso extraordinario que presentamos, ¿verdad? Lo último que pude averiguar respecto al recurso es que se encontraba en estudio de admisibilidad, ¿verdad? No obstante, obviamente, al tiempo de interponer el recurso, indagué sobre los precedentes de ciertas cuestiones en las que sí declaraban admisibilidad de casación contra reenvío. Traté de articular sobre esa base también la admisibilidad del recurso que nosotros planteamos, y estamos a la espera, la verdad, con la suma convicción de que nuestro tribunal máximo, en este caso la Sala Penal,
declara admisible el estudio de recurso, aunque se trate de un reenvío, ¿verdad? Exclusivamente sobre la base de esos componentes o condimentos específicos que te reseñé, ¿verdad? En ese contexto siempre. Doctora, en este caso la decisión del tribunal había sido, no hablamos de una ni siquiera duda de que hayan participado del hecho, sino más bien de que no había ningún tipo de elementos que lo habían vinculado con este asalto por el hecho de asalto por el cual estaban siendo juzgados. Asimismo, a ellos se los declaró inocentes, Ujú. ¿verdad? Más que una absolución, va un poco más allá, un peldaño más, cuál es la declaración de inocencia, ¿verdad? No es que salió la duda. Si bien la Fiscalía al tiempo de presentar alegatos finales solicita la absolución, sin embargo la Fiscalía arguye que se tenía que dar en base a la duda, ¿verdad? La duda respecto a la participación, no sobre la existencia, sino sobre la participación. Sin embargo, el tribunal, conforme a todas las pruebas que fueron producidas en ese juicio, y obviamente el que tiene la obligación de aplicar la sana crítica y la lógica, la experiencia y las reglas de la psicología, es el tribunal de mérito, ¿verdad? Así lo aplicó, así lo entendió, entonces ellos le absuelven y le declaran inocentes a estas personas por no haber un activo de duda respecto a su no participación en el hecho, ¿verdad? Y es sobre esa circunstancia es la que recurre, o sea, la Fiscalía recurre a la sentencia de primera instancia por la firma extemporánea de uno de los miembros del tribunal que en aquel entonces se encontraba exceptuado por tener una enfermedad de base, ¿verdad? Pero el juez contaba con autorización de la Corte para realizar los juicios por medios telemáticos y siempre ubicándonos también en ese contexto de la pandemia, de la vigencia de la emergencia sanitaria y obviamente la utilización de los medios telemáticos en ese sentido, ¿verdad? Respecto a los acusados, sí, ellos estaban acompañados, estaban en la sala de juicio conmigo. Era el juez el que estaba por medios telemáticos porque aparentemente tenía una enfermedad que le imposibilitaba siquiera tener fácil acceso con los funcionarios del juzgado para la firma de los documentos. Y en esa ciudad, que particularmente es Luque, no tienen habilitada la firma electrónica los jueces de sentencia, porque si eso estaba habilitado, obviamente lo firmaba de una y asunto solucionado, ¿verdad? No íbamos a estar discutiendo sobre eso y más que nada un tribunal de apelación de Central anular una sentencia absolutoria sobre esa base, ¿verdad? Más cuando el juez está autorizado a prestar servicios de manera telemática. Doctora, ¿podrías recordarnos en este caso el hecho en sí por el cual habían sido juzgados estas dos personas? Sí, con precisión el hecho básicamente fue un asalto, ocurrió en el mes de noviembre del año 2017 en la zona norte de Fernando de la Mora, donde la víctima estaba a bordo de una moto y hablando por teléfono y en ese momento, dice él, escucha un ruido, mira para atrás, estaciona o para el motor una motocicleta, se baja un sujeto, ¿verdad? Le intima a que le entregue sus cosas y le despoja de su teléfono celular y de la moto que tenía la víctima. Y en todo momento, obviamente, la víctima dijo que la persona que conducía la moto tenía puesta un casco y no estaba en condiciones de reconocerla. Y la persona que se bajó de la moto para intimarle sí tenía el rostro descubierto, ¿verdad? Entonces, este hecho ocurre en fecha 5 de noviembre. Y luego estos hermanos Correa, que son conocidos como los hermanos costureros, 6 días después del hecho, cuando iban caminando frente a la comisaría segunda, porque justo es el camino que ellos toman al salir del trabajo, que es cerca más o menos de la empresa de electrodomésticos Tupí, pasan caminando frente a la comisaría, justo allí estaba la víctima retirando la transcripción de su acta de denuncia y él dice, una de esas personas fue la que me asaltó, les indica una. Entonces la policía se va, les detiene a estos hermanos costureros, les catea, le hace el registro personal, obviamente ellos estaban con su uniforme de la costurería, tenían hilo, estaban en zapatilla, ellos se escriben así la forma, el momento de la aprehensión y así lo declararon también los policías y la acompañan a la policía como que diciendo no tenemos nada que esconder, no tenemos antecedentes, no tenemos nunca pisamos una comisaría ni adolescentes, ¿verdad? La acompañan y ese es el momento que quedan detenidos y quedan enganchados
a una causa penal por robo agravado como autores del hecho, ¿verdad? Ahora, ¿cómo justificamos la vinculación del que tenía casco? Y nada, se hizo un reconocimiento en la fiscalía con cascos puestos en la cabeza y sobre esa base se le engancha a uno de los hermanos, que es Teresio Correa. Entonces Teresio Correa sería el chico conductor de la moto con casco, en la hipótesis fiscal inicial, ¿verdad? Porque después, como aclaró la fiscalía, pidió la absolución. Respecto al segundo hermano, que sería Dionisio Correa, este sería aparentemente la persona que se bajó a realizar de mano propia, por decirlo así, el asalto, ¿verdad? Pero lo que pudimos acreditar en el juicio es que en este momento, el día que ocurría el hecho y a la hora que ocurría el hecho, Dionisio, por ejemplo, fue captado por una cámara de circuito cerrado cerca de su trabajo, allá hacia Tupí, saliendo, caminando, así, tenía unos zapatos tipo cross, una remera, una mochila, que todo se presentó luego a la fiscalía para demostrar, obviamente, que la persona que se veía en el circuito el día y a la hora era Dionisio, ¿verdad? Y que no tiene un clon. Entonces, de esa forma, usando siempre las reglas de la lógica, se trató de demostrar, aunque usted no lo crea, por más que la fiscalía es la que tiene que demostrar, pero acá la defensa tuvo que demostrar que no había posibilidad física, aplicando las reglas de la física, que esta persona esté en el mismo lugar a la vez, ¿verdad? Entonces, que la cámara le había captado saliendo de su trabajo a esa hora y a esa hora estaba ocurriendo el asalto en Fernando de la Mora. A más de otras circunstancias, como que estos hermanos no tenían moto, nunca tuvieron moto. De hecho, los testigos en el juicio se fueron a declarar que la jornada laboral diaria, cuando iniciaba o cuando concluía, estas personas no venían montadas en una moto ni tampoco se retiraban montadas en moto, ¿verdad? Entonces, más también, inclusive, como había referido, ante la duda, yo me fui al vecindario de estos muchachos en la ciudad de Capiatá para conversar con los vecinos y preguntarle, bueno, ¿alguna vez le vieron a estos chicos en moto? De por ahí surgía un mínimo indicio, mínimo, aunque sea, no sé, un mínimo indicio de participación. Los vecinos fueron constantes en decir, no, ellos salen caminando a las 5 de la madrugada para tomar el colectivo y llegar a tiempo al trabajo en Asunción, y vuelven y siempre retornan caminando, como se habla así en un lenguaje coloquial, a pata, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos fueron ofrecidos en el juicio, el testimonio de los vecinos, aparte también que el fiscal allanó la casa de estos hermanos costureros buscando indicios de moto, no había nada de la moto, ni aceite de motor, así, no sé, vestigios que haya habido un vehículo automotor en la casa. Aparte, como ya te dije, los testimonios de los compañeros costureros del trabajo, de la patrona, del circuito cerrado que le captaba al tiempo del hecho. En resumida síntesis, todos estos elementos fueron producidos en juicio y valorados para determinar que se equivocaron de personas, ¿verdad? O sea, se les procesó a las personas equivocadas. De que el hecho ocurrió no hay duda, pero de que estos hermanos costureros no fueron los autores, de eso se demostró en juicio que ellos no fueron, ¿verdad? Y finalmente el Tribunal de Apelación anula esa absolución porque firmó extemporáneamente un juez de sentencia que estaba con permiso para juzgar por medios telemáticos, ¿verdad? Entonces, imagínese todo el trabajo o el emprendimiento, el despliegue, varias fechas de juicio oral y público, de traslado de testigos, producción de pruebas, y finalmente se anula, ¿verdad? Por una cuestión de formalidad que finalmente tampoco causó agravio a ninguna de las partes. Bueno, pero sobre esa base y juntando todos esos argumentos, es que recurrimos también actualmente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia bajo la figura del recurso extraordinario de casación, ¿verdad? Sobre la base también de una sentencia manifiestamente infundada, ciñéndonos expresamente al texto ya de la resolución del Tribunal de Apelación de Central, ¿verdad? Y eso en resumida síntesis, Perla. Doctora, este juicio oral, ¿cuánto tiempo se desarrolló? Porque como mencionabas, fue un despliegue bastante Y fueron arduo. 4 audiencias de juicio oral y público con distancia aproximadamente una semana cada una, en razón de que se tiene que respetar siempre el receso diario dentro de los 10 días. Y siempre en la ciudad de Luque, ¿verdad? Lo que implica trasladarle a los testigos a esa ciudad. Sí. Los acusados mismos que de Capiatá venían hasta esa ciudad, dejaron de trabajar,
De hecho, uno de los hermanos ya no consiguió trabajo porque salió muy traumado de la penitenciaría. El hermano mayor sí volvió a trabajar como costurero y bueno, la patrona le tenía la tolerancia de vía para faltar por el juicio oral, ¿verdad? Eh, y bueno, y así lo llevamos y finalmente todo fue aparentemente en vano, ¿verdad? Ese despliegue y ese esfuerzo físico fue en vano, porque se anula la sentencia por una cuestión meramente formal, absolutamente formal, güey. Pero esperemos, obviamente tenemos la convicción de que la sala penal acoja el recurso extraordinario y de alguna forma revierta la decisión del Tribunal de Apelación, ¿verdad? Y estos costureros no vayan nuevamente a un juicio oral. Imagínense lo que es, o sea, procesarle 2 veces por el mismo hecho, y el mensaje que le envía es por un error judicial, que en este caso es la firma extemporánea, no paga nadie, pagan los procesados. Finalmente el justiciable, el procesado es el que paga por el error judicial. Imagínense la respuesta que da el sistema judicial, ¿verdad? A la persona, al usuario del servicio de justicia. Porque aquí en apariencia el error es por la falta de firma es judicial, pero ¿por qué el efecto lo tiene que pagar el procesado yéndose a un nuevo juicio oral, ¿verdad? En todo caso hubiese sido el sobreseimiento definitivo si no querían entrar a analizar el fondo y bueno, quedan desligados ya estas 2 personas de este proceso actual, ¿verdad? Doctora, ¿podrías reiterarnos entonces la fecha que ha fijado este tribunal, el nuevo juicio Sí, oral el 20 de junio de junio? del corriente año a las Ah, 8:30 en la ciudad de Fernando de la Mora, bajo la presidencia del juez Pedro Pedro Nasser. Nasser. O sea que ya estamos nuevamente a días nada más de que se resuelva o no se inicia este juicio. Así mismo, Perla. Doctora, te agradecemos muchísimo este contacto muy amable. No, cuando gustes, amables ustedes, gracias. Te informó PDS Radio TV Digital. La defensora pública Liz Paola Mongelos, entonces, con relación a Dionisio Correa y Teresio Correa, los hermanos